Era domingo por la mañana, de esos domingos que siempre huelen a pan caliente y a promesas tranquilas. Me levanté temprano, como hacía años. Amasé con calma y preparé el pan dulce que a Mateo le gustaba. Siempre decía que el mío sabía distinto, como a casa. Lo envolví con cuidado, me puse mi suéter claro y caminé hasta la casa de mi hijo con esa mezcla de ilusión y nervios que ya se había vuelto costumbre. Toqué el timbre una vez, luego otra. La puerta se abrió de golpe y ahí estaba Lucía, no sorprendida, no apurada, fría. Su mirada pasó de mi cara al paquete que llevaba en las manos como si evaluara un objeto fuera de lugar. Antes de que pudiera decir buenos días, habló. «¿Otra vez tú, Elena?» «Hoy no. Hoy es día de descanso». No levantó la voz, no hizo falta. El mensaje cayó pesado, exacto, como una puerta cerrándose por dentro, literalmente. Empujó la puerta hacia mí sin violencia, pero con una firmeza que me dejó inmóvil. Sentí cómo el aire se me iba del pecho cuando la madera se cerró frente a mi cara. A través de la ventana vi a Daniel, mi hijo, sentado en el sillón, la televisión encendida. No se levantó, no volteó, no dijo nada. Mis manos empezaron a temblar. El paquete se resbaló. El pan cayó al suelo, justo en la entrada. 2 vecinos que pasaban se detuvieron un segundo, no dijeron nada, pero miraron. Y eso fue peor. Me quedé ahí, sin moverme, sintiendo que algo más que una puerta se había cerrado, algo que llevaba años sosteniendo en silencio. Mientras recogía el pan del suelo, una pregunta me atravesó sin pedir permiso. ¿En qué momento dejé de ser madre para convertirme en una molestia? 2 días después, mi teléfono sonó. Decir que siempre fui así sería mentir. No nací sabiendo sacrificarme. Lo aprendí el día que mi esposo murió. Tenía 34 años cuando Roberto salió de casa para ir a trabajar y no volvió. Un infarto fulminante, dijeron los médicos después, con esa voz neutra que usan cuando la tragedia ya no les pertenece. Daniel tenía apenas 3 años. Recuerdo que dormía la siesta cuando me dieron la noticia. Recuerdo pensar, de una manera absurda, que no podía llorar muy fuerte porque podía despertarlo. Ese fue el primer sí que dije sin pensarlo. Sí a seguir. Sí a no caerme. Sí a ser fuerte, aunque no supiera cómo. Los primeros meses fueron una neblina espesa. Aprendí a levantarme antes del amanecer para coser ropa por encargo. Luego dejaba a Daniel con una vecina y me iba a limpiar oficinas por las tardes. Por las noches, cuando él dormía, hacía cuentas, remendaba, planchaba. Había días en los que sentía que vivía 3 vidas al mismo tiempo y ninguna era mía. Nunca volví a casarme, no porque no hubiera oportunidades, las hubo. Personas amables, hombres que me invitaban a tomar un café, a salir a caminar. Siempre encontraba una razón para decir que no. Daniel me necesitaba. Daniel era pequeño. Daniel estaba triste. Daniel tenía miedo por las noches. Y yo me repetía que ya habría tiempo para mí, cuando creciera, cuando fuera independiente, cuando ya no me necesitara tanto. Ese tiempo nunca llegó. Sin darme cuenta, mi mundo empezó a girar solo alrededor de él. Todo lo que hacía, lo hacía pensando en Daniel. Elegía trabajos que me permitieran estar en casa cuando regresara de la escuela. Rechacé mudarme a un departamento mejor porque quedaba lejos de su primaria. Dejé de ver a amigas porque los fines de semana eran para llevarlo al parque, al cine, a comprarle zapatos nuevos aunque los anteriores todavía le quedaran. No lo vivía como un sacrificio. En ese entonces lo llamaba amor. Daniel creció siendo un niño tranquilo, responsable, demasiado responsable para su edad. Yo estaba orgullosa. Cuando sacaba buenas calificaciones, sentía que algo dentro de mí se acomodaba, como si cada logro suyo justificara todo lo que había dejado atrás. Cuando entró a la universidad, lloré de alegría. Cuando consiguió su primer trabajo, sentí que había cumplido mi misión en la vida. Nunca me pregunté quién era yo, más allá de ser su madre. Mis días se organizaban según su horario. Si él llamaba, yo contestaba. Si necesitaba algo, yo estaba. Si decía que pasaría a verme, cancelaba cualquier otro plan, aunque fuera algo tan simple como sentarme a leer. Daniel era el centro, el eje, la razón, y yo orbitaba alrededor sin cuestionarlo. Con el tiempo empecé a notar algo que preferí ignorar, que cuando hablábamos
Casi siempre yo preguntaba y él respondía lo justo, que mis historias ya no le interesaban tanto, que a veces miraba el reloj mientras yo hablaba. Me decía que era normal, que los hijos crecen, que tienen su vida, y yo volvía a decir que sí, sí, entiendo, sí, no pasa nada. Sí, estoy bien. Cuando conoció a Lucía, yo ya estaba entrenada para un hacerme pequeña. La primera vez que la vi, me pareció segura, decidida, con esa forma de hablar que no deja espacio para dudas. Me alegré por él, de verdad. Pero también sentí, en algún rincón del cuerpo, que algo estaba cambiando y que yo no tenía un lugar claro en ese nuevo orden. Aún así, seguí diciendo que sí, sí a esperar, sí a no opinar, sí a no molestar, sí a adaptarme. Si me decían que no era buen momento para visitar, entendía. Si los planes se cancelaban a última hora, sonreía y decía que no pasaba nada. Si pasaban semanas sin verme, me convencía de que era lo normal. Con los años, ese sí constante se volvió automático. Ya no lo pensaba. Salía de mi boca antes de que pudiera preguntarme qué quería yo. Me acostumbré a ocupar el último lugar, a no necesitar, a no pedir, a estar disponible solo cuando era conveniente. Y ahora, después de esa puerta cerrada, después de verme reflejada en los ojos curiosos de los vecinos, empecé a preguntarme algo que nunca me había permitido pensar. Si alguna vez viviste solo para otros, quizás me entiendas. Quizás sepas lo que es despertarte un día y no reconocerte. Darse cuenta de que dijiste que sí tantas veces, que un día ya nadie te pregunta si quieres decir que no. El cambio no fue brusco. No hubo una pelea, ni una frase cruel al principio, ni una puerta cerrándose de golpe. Fue algo más silencioso, más difícil de señalar. Daniel empezó a alejarse de mí el día que se casó, pero no de la forma evidente que uno espera. Seguía llamándome, seguía viniendo a verme, seguía diciendo mamá con la misma voz. Pero algo en su mirada ya no se detenía en mí. Al principio lo atribuía al entusiasmo, un matrimonio nuevo, una casa nueva, responsabilidades nuevas. Me dije que era normal, que yo también había vivido esa etapa, aunque en circunstancias muy distintas. Sonreía cuando me hablaba de Lucía, de sus planes, de cómo ella organizaba todo con tanta eficiencia. Yo escuchaba con atención, asentía y guardaba mis opiniones para mí. Las visitas comenzaron a espaciarse, ya no era llegar cualquier tarde sin avisar, como antes. Ahora había que preguntar, mandar un mensaje, esperar respuesta. Muchas veces la respuesta era breve. No es buen momento, los niños están cansados. Tenemos planes. Otro día, mamá. Ese otro día casi nunca llegaba. Cuando por fin iba, todo estaba cronometrado. 1 hora, tal vez 2. Lucía siempre amable, siempre correcta, pero distante. Me ofrecía café sin mirarme mucho a los ojos. Los niños jugaban un rato conmigo, pero pronto ella decía que era hora de la siesta, o que necesitaban comer, o que ya estaban irritables. Daniel se movía entre la sala y su teléfono, atento a todo menos a mí. Empecé a llevar regalos pequeños para no llegar con las manos vacías, un libro para Mateo, un suéter para Sofía. Pensaba que así justificaría mi presencia, que tendría un motivo, pero incluso eso comenzó a parecer excesivo. No hacía falta que trajeras nada, Elena. Los niños tienen demasiadas cosas, lo decía Lucía con una sonrisa que no alcanzaba a sus ojos. Un día me di cuenta de que ya no me sentaba en el sillón como antes. Me quedaba en la orilla, lista para levantarme, atenta a cualquier señal de que mi tiempo se había acabado. Si Lucía miraba el reloj, yo me adelantaba. Bueno, no los molesto más. Si los niños bostezaban, yo recogía mi bolso. Mejor me voy. No quiero cansarlos. Daniel nunca me pidió que me quedara. Hubo una tarde que marcó algo dentro de mí. Lo invité a almorzar, solo él y yo, como cuando era joven. Aceptó, pero pasó casi todo el tiempo respondiendo mensajes de Lucía. Yo hablaba y él asentía sin mirarme. En un momento, sin pensarlo mucho, le dije que sentía que ya no tenía un lugar en su vida. Suspiró, no con enojo, con cansancio. Mamá, no exageres, solo estamos ocupados. Tenemos nuestra familia ahora, nuestra familia. La frase quedó flotando entre nosotros. Yo sonreí, asentí y volví a decir que sí. Claro, entiendo, es normal. Por dentro algo se encogió. Empecé a revisar mis propios movimientos.
Hablaba demasiado, daba consejos que nadie pedía, llegaba en momentos inconvenientes. Me sorprendí ensayando frases antes de llamar, decidiendo si valía la pena decir lo que pensaba o si era mejor callar. Cada interacción se volvió un cálculo. Había días en los que me quedaba mirando el teléfono, con ganas de marcar su número, y lo dejaba sobre la mesa. No quería interrumpir, no quería ser una carga, no quería ser esa madre de la que hablan con fastidio. Lucía se convirtió en la guardiana del tiempo. Todo pasaba por ella. Si ella decía que no era buen momento, no lo era. Si decía que los niños estaban cansados, la visita terminaba. Nunca fue grosera, nunca alzó la voz, pero su control era firme, constante, incuestionable, y Daniel la seguía. No por maldad, por comodidad, por evitar conflictos, por no tener que elegir. Yo, en cambio, empecé a elegir el silencio. Cada regreso a casa era más largo que el anterior. Caminaba despacio, repasando cada palabra que había dicho, buscando errores. Pensaba en cómo había llegado a esto, en qué punto había dejado de ser bienvenida sin condiciones, en cuándo mi presencia se había vuelto algo que debía administrarse. Una noche, sentada sola en la cocina, con la taza de té enfriándose entre mis manos, la pregunta apareció sin aviso. ¿Estoy invadiendo? No era una acusación, era un miedo. El miedo de descubrir que, después de toda una vida diciendo que sí, ya no sabía cuál era mi lugar. Y peor aún, que tal vez nadie más lo sabía tampoco. El teléfono sonó un martes por la tarde, cuando la casa estaba en silencio. Estaba sentada en la mesa de la cocina, remendando una camisa vieja, cuando vi el nombre de Lucía iluminando la pantalla. Algo en mi cuerpo se tensó de inmediato, como si ya supiera que esa llamada no era normal. Dejé que sonara una vez, dos. Al tercer timbrazo contesté. Su voz salió quebrada, sin el control habitual. Elena, necesito que vengas ahora mismo. Por favor. No hubo saludo, no hubo cortesía, solo urgencia. Sofía tiene fiebre muy alta, no baja. Y Mateo se cayó en el parque, se golpeó fuerte la cabeza, está sangrando. Yo no puedo con todo esto. Mientras hablaba, escuché un llanto agudo al fondo. Reconocí el llanto de Sofía, ese llanto débil y desesperado que solo tienen los niños cuando el cuerpo les duele de verdad. Luego, más lejos, la voz de Mateo, entrecortada, llamándome. Abuela, abuela. Mi corazón reaccionó antes que mi cabeza. Sentí el impulso de levantarme, de tomar las llaves, de salir corriendo sin pensar en nada más. Toda mi vida había sido así, una llamada, una necesidad, y yo aparecía. No importaba la hora, el cansancio, ni lo que hubiera pasado antes. Lucía siguió hablando, atropellando las palabras. Daniel no puede salir del trabajo. Está en una reunión importante. Dice que es imposible. Yo no sé qué hacer. Necesito ayuda. Cerré los ojos un segundo. Vi la escena completa sin estar ahí. Sofía ardiendo en fiebre. Mateo asustado, con sangre en la frente. Lucía desbordada. Daniel ausente. Y yo, como siempre, llegando para sostener todo lo que otros no podían o no querían sostener. Mi mano ya estaba buscando el bolso cuando algo me detuvo. La imagen apareció sin pedir permiso. La puerta cerrándose frente a mí, el sonido seco de la madera, la mirada de Lucía, fría, firme. Daniel sentado en el sillón, sin levantarse, el pan en el suelo, los vecinos mirando, mi cuerpo inmóvil, tragándose la humillación en silencio. El contraste fue brutal, del portazo del domingo a la llamada desesperada del martes, de ser una molestia a ser indispensable, de no ser bienvenida a ser necesaria. Sentí una presión en el pecho. No era enojo, era algo más pesado. Una mezcla de dolor antiguo y una pregunta nueva que me quemaba por dentro. ¿Era eso lo que yo era ahora? ¿Una solución de emergencia? ¿Alguien a quien se llama solo cuando todo se desborda? Lucía volvió a suplicar. Elena, por favor. Son tus nietos. Lo sabía. Claro que lo sabía. Cada fibra de mi cuerpo gritaba que fuera, que los niños no tenían la culpa de nada, que una abuela no abandona, que yo siempre había estado ahí y debía seguir estándolo. Pero otra voz, más baja y desconocida, empezó a hacerse escuchar, una voz que llevaba años callada, la voz de la mujer que había sido ignorada, minimizada, apartada con educación, la voz que recordaba la puerta cerrada
y algo que se había roto con ella. Respiré hondo. El silencio al otro lado de la línea se alargó, como si Lucía esperara escuchar el sonido de mis llaves. Respiré una vez más, sentí el temblor en mis manos, y entonces dije algo que jamás pensé decir. No levanté la voz. No me tembló el tono, eso fue lo que más me sorprendió después. Siempre había imaginado que, si algún día decía que no, sería gritando, llorando, explotando después de años de silencio. Pero no fue así. Mi voz salió baja, firme, casi serena, como si hubiera estado esperando este momento toda mi vida. Lucía seguía hablando, explicando, justificando. Yo apenas la escuchaba ya. Todo mi cuerpo estaba concentrado en no retroceder. Dije despacio, eligiendo cada palabra. Hoy no voy. Hubo un silencio corto, incrédulo. Luego su respiración agitada volvió a llenar la línea. ¿Cómo que no vas? Elena, no estás entendiendo. Esto es serio. Los niños están mal. Necesito ayuda. Tragué saliva. Miré alrededor de mi cocina. La mesa ordenada. La taza de té aún caliente. El reloj marcando una tarde cualquiera. Nada estaba fuera de control aquí. Nada, excepto yo por dentro. Entiendo la situación, respondí. De verdad la entiendo. Me escuché a mí misma y casi no me reconocí. No era la Elena que pedía perdón por existir. No era la Elena que corría a arreglar lo que otros rompían. Era una mujer cansada, pero despierta. El domingo me dejaste claro algo, continué, que hay días en los que no soy bienvenida, que mi presencia molesta, que tu descanso es sagrado. Lucía intentó interrumpirme, pero no la dejé. Hoy también es mi día. Y mi dignidad cuenta. No hubo insultos. No hubo reproches. Solo esa frase. Clara. Limpia. Irreversible. Del otro lado escuché un sollozo ahogado. Luego una voz dura. No puedo creer esto. ¿Son tus nietos? Lo sé, respondí. Y colgué. El sonido de la llamada terminando fue seco. Definitivo. Dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé mirándolo, como si fuera un objeto extraño, algo que nunca antes hubiera usado así. Mis manos empezaron a temblar entonces, no antes, después. Me senté despacio, sentí un nudo en el estómago, una mezcla de alivio y terror. No había gritado, no había atacado, pero había cruzado una línea invisible que nunca antes me había permitido cruzar. Pensé en Sofía, en Mateo, en sus voces llamándome. La culpa cayó sobre mí como una ola pesada. Me pregunté si acababa de cometer el peor error de mi vida. Si ese no iba a perseguirme para siempre. ¿Soy un monstruo? La pregunta no venía cargada de rabia, venía cargada de miedo. El miedo a haber puesto mis heridas por encima de niños que no entendían nada. El miedo a haber traicionado el papel que había definido toda mi existencia. Pero junto a esa pregunta apareció otra, más incómoda todavía. ¿Y si no lo hacía ahora? ¿Cuándo? Me quedé sentada en silencio largo rato. El teléfono no volvió a sonar de inmediato. El mundo no se cayó. Nadie tocó la puerta. No pasó nada extraordinario. Y sin embargo, sentí que algo profundo había cambiado. Por primera vez en décadas, no estaba corriendo hacia nadie. Estaba conmigo. Y no sabía si eso me convertía en una mala persona o por primera vez en una persona completa. El silencio duró menos de lo que imaginé. Apenas dejé el teléfono sobre la mesa, la pantalla volvió a encenderse. Un mensaje, luego otro y otro más. El sonido seco de las notificaciones empezó a llenar la cocina como gotas constantes cayendo sobre una superficie ya agrietada. No los abrí de inmediato. Me quedé sentada, mirando el vapor que salía de la taza de té frente a mí. El aroma era suave, familiar. Algo tan simple y tan olvidado. Hacía años que no me permitía sentarme a beberlo sin prisa. El teléfono vibró otra vez. Cuando finalmente miré la pantalla, vi el nombre de Lucía repetido una y otra vez. Los mensajes eran cortos, duros, cada vez menos cuidadosos. No puedo creer lo que hiciste. Esto es imperdonable. Eres egoísta. Siempre supe que solo pensabas en ti. Leí esas palabras sin llorar. Me dolieron, ¿sí? Pero no me sorprendieron. Era más fácil llamarme egoísta que mirarse al espejo. Era más cómodo culparme que aceptar que algo estaba roto desde antes. Después llegaron los mensajes de Daniel. Mamá, ¿qué te pasa? Lucía está desesperada.
No es momento de hacer dramas, los niños te necesitan. Ahí sí sentí el golpe, no porque fuera cruel, sino porque era familiar. Esa forma de minimizarlo todo, de reducirlo a un drama innecesario, como si mis límites fueran un capricho, como si mi cansancio no contara. Pensé en responder. Escribí una frase y la borré. Escribí otra y la borré también. Cualquier cosa que dijera sería usada en mi contra. Explicar siempre había sido mi error. Justificarme, defenderme. Pedir perdón incluso cuando no sabía por qué. El teléfono volvió a vibrar. Una llamada de Daniel. La dejé sonar. Luego otra y otra más. Cada timbrazo me tensaba el cuerpo, como si esperara que alguien entrara corriendo por la puerta a exigirme que volviera a mi lugar. No contesté. Por primera vez, no corrí. Apagué el teléfono. El gesto fue lento, consciente. Sentí el clic como algo físico, casi ceremonial. Lo dejé dentro del cajón de la mesa y lo cerré. El silencio que quedó fue distinto, denso, pero no amenazante. Era un silencio nuevo, desconocido, que me obligaba a estar conmigo. Me serví más té. Esta vez lo bebí despacio. Me senté junto a la ventana. Afuera, la tarde seguía su curso como si nada hubiera pasado. Un perro cruzó la calle. Un vecino barrió la acera. El mundo no se había detenido por mi decisión. Y yo tampoco me había desmoronado. La culpa intentó colarse en cada sorbo. Pensaba en Sofía, en su fiebre, en Mateo, en su golpe. Imaginaba escenarios terribles. Mi mente buscaba castigarme, empujarme a levantarme, a encender el teléfono, a correr a ocupar el lugar que siempre había ocupado. Pero me quedé sentada, no porque no me importaran, sino porque, por primera vez, me estaba importando yo también. Me di cuenta de algo incómodo. Toda mi vida había sido necesaria para los demás, pero nunca indispensable como persona, solo como recurso, como solución, como respaldo. Y en cuanto dejaba de cumplir ese rol, el cariño se convertía en reproche. Pensé en cuántas veces había estado enferma y nadie había venido. En cuántas noches había llorado sola sin marcar ningún número. En cuántas veces había dicho estoy bien cuando no lo estaba. El silencio empezó a doler menos. No se fue, pero se acomodó. No sentí alivio, tampoco orgullo. Sentí algo más honesto, cansancio. Un cansancio profundo, acumulado durante décadas de estar siempre alerta, siempre disponible, siempre lista para salvar a alguien. Esa tarde no salvé a nadie, y mientras el té se enfriaba entre mis manos, entendí que quizás ese era el primer paso, no hacia el perdón, no hacia la reconciliación, sino hacia algo que nunca me había permitido tener. Descanso, un descanso real, sin culpas, sin explicaciones, sin correr hacia ninguna emergencia que no fuera la mía. Rosa tocó a mi puerta 2 días después, como si hubiera sentido el silencio desde su propio departamento. Siempre había sido así. Vivía justo frente a mí. Tenía 72 años y una mirada que no se distraía con facilidad. Cuando abrí, me observó sin decir nada durante unos segundos, como si estuviera leyendo algo en mi cara. «Te ves distinta», dijo al fin. Más callada. No lo negué. La dejé pasar. Nos sentamos en la cocina, el mismo lugar donde yo había pasado tantas horas en silencio. Le serví café. Rosa lo tomó sin azúcar, como siempre, y apoyó las manos sobre la mesa con una calma que me desarmó. No me preguntó qué había pasado, esperó. Y entonces hablé. Le conté todo. La puerta cerrada, la llamada, el no, el teléfono apagado. Las palabras salieron atropelladas al principio, como si llevaran años encerradas. Mientras hablaba, me di cuenta de que no estaba buscando consejo. Solo necesitaba que alguien escuchara sin juzgar. Rosa no me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, el silencio volvió a instalarse entre nosotras, pero era distinto al de antes. No pesaba. Rosa tomó un sorbo de café y suspiró despacio. Mi hija no me habló durante 4 años, dijo de pronto. Levanté la vista, sorprendida. Se casó con un hombre que nunca me quiso. Decía que yo era entrometida, manipuladora, que quería controlarlo todo. Ella empezó a creerle. Cada llamada mía era una molestia, cada visita una invasión. Un día simplemente dejó de contestar. Sentí un nudo en el pecho. ¿Qué hiciste?, pregunté. Aprendí a vivir sin ella.
Lo dijo sin dramatismo, sin rencor, como quien enuncia un hecho difícil, pero aceptado. Al principio me moría de culpa, continuó. Pensaba que había fallado como madre, que si cambiaba, si me hacía más pequeña, si pedía perdón por todo, volvería. Pero un día me cansé. Me di cuenta de que estaba pidiendo amor de rodillas. Me miró directo a los ojos. «Elena, el amor sin respeto también lastima». La frase se quedó suspendida en el aire, no como un reproche, sino como una verdad incómoda que nadie me había dicho antes. Amor sin respeto. Pensé en todas las veces que había confundido aguantar con amar, callar con cuidar, estar siempre con ser importante. Rosa siguió hablando, como si hubiera abierto una puerta que llevaba tiempo esperando. Empecé a hacer cosas para mí, cosas pequeñas. Tomé clases de cerámica, hice amigas nuevas, viajé sola por primera vez, no porque dejara de amar a mi hija, sino porque dejé de desaparecer por ella. ¿Y ella?, pregunté en voz baja. Volvió, dijo Rosa, años después, divorciada, cansada, distinta, y yo también era distinta. Ya no la esperaba vacía. Nos conocimos de nuevo, como dos adultas. Sentí un escalofrío. No sabía si estaba lista para imaginar algo así, una vida que no girara alrededor de Daniel, una identidad que no dependiera de ser necesaria para alguien más. Rosa tomó mi mano. No te estoy diciendo qué hacer, Elena. Solo te digo algo que a mí me costó muchos años entender. Tú también eres una persona, no solo una madre, no solo una abuela. Una persona con derecho a descansar, a decir que no, a tener una vida que no dependa de que alguien más la valide. Después de que se fue, me quedé sentada mucho tiempo. Pensé en quién era yo cuando nadie me necesitaba. La pregunta me incomodó. Nunca me la había hecho. Mi vida siempre había estado llena de funciones. Madre, cuidadora, apoyo, respaldo. ¿Qué quedaba cuando esas funciones no estaban activas? Miré alrededor de mi departamento. Las mismas paredes, los mismos muebles. Y sin embargo, algo se sentía diferente. Como si por primera vez hubiera espacio para algo más. No sabía qué. Solo sabía que existía. Esa noche, en lugar de esperar que el teléfono sonara, abrí un cuaderno viejo que guardaba en un cajón. Empecé a escribir sin rumbo. Pensamientos sueltos, recuerdos, cosas que me gustaban y había olvidado. El olor de la pintura fresca, las tardes tranquilas, caminar sin prisa. Por primera vez no pensé en Daniel antes de dormir. Pensé en mí. Y aunque la culpa seguía ahí, sentí algo nuevo mezclarse con ella. Una curiosidad tímida. La sensación de que tal vez, después de toda una vida, diciendo que sí, todavía no era demasiado tarde para preguntarme qué quería yo. Las verdades no siempre llegan como confesiones. A veces aparecen en frases sueltas, en silencios largos, en miradas que no encajan. Lo entendí días después, cuando Daniel vino a verme sin avisar. No traía a los niños, no traía prisa, se veía cansado, como si llevara semanas durmiendo mal. Se sentó frente a mí y por primera vez en mucho tiempo no sacó el teléfono. «Lucía no está bien», dijo de repente, como si necesitara decirlo rápido antes de arrepentirse. No respondí, esperé. Tiene ataques de ansiedad desde hace años. Antes de que nos casáramos ya iba a terapia. Su madre siempre fue muy dura con ella. Nada era suficiente. Si sacaba buenas notas, podían ser mejores. Si hacía algo bien, siempre había algo que corregir. Creció sintiendo que tenía que estar en control todo el tiempo, para que nada se desmoronara. Escuché en silencio. No sentí alivio, tampoco triunfo. Sentí algo incómodo, parecido a la confusión. Cuando nacieron los niños, continuó, todo se intensificó. Lucía vive con miedo constante de fallar, de que algo salga mal, de que alguien la juzgue, de que yo me vaya. Bajó la mirada. Esa última frase no la dijo con voz firme. La dijo como quien admite algo que le pesa. «¿Y tú?», pregunté despacio. «Yo trato de no empeorar las cosas», respondió. «De mantener la calma, de no provocar conflictos». Ahí entendí muchas cosas. Daniel no estaba ausente por crueldad. Estaba ausente por miedo. Miedo a enfrentar, miedo a elegir, miedo a decirle a Lucía que se equivocaba. Su silencio no era neutralidad, era una forma de escapar. «Lucía me ve como una amenaza», continuó. «No porque hagas algo malo,
sino porque representas todo lo que ella teme. Una figura materna que observa, que opina, que podría decirle a Daniel que merece algo distinto. La frase me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Yo nunca quise eso, dije. Nunca quise separarlos. Lo sé, respondió rápido. Pero ella no lo ve así. Para ella, cualquier comentario tuyo suena a crítica. Cualquier ayuda, a control. Cualquier presencia, a juicio. Recordé tantas escenas pequeñas que juntas empezaban a cobrar sentido. La forma en que Lucía se tensaba cuando yo entraba a la habitación. Cómo corregía a los niños justo después de que yo decía algo. Cómo intervenía cuando Daniel y yo hablábamos solos. No era desprecio, era defensa. Aún así, el recuerdo de la puerta cerrándose no perdió fuerza. Que tenga miedo no significa que esté bien lo que hizo, dije al fin. Daniel asintió lentamente. Lo sé, y debí decir algo. Ese domingo debí defenderte. Sus palabras llegaron tarde, pero no vacías. Vi en su rostro algo que no había visto en años. Vergüenza, cansancio, una grieta en la imagen de hombre que siempre tenía todo bajo control. Me di cuenta entonces de algo que no era fácil de aceptar. Durante mucho tiempo había visto a Lucía solo como la mujer que me desplazó, como la que cerraba puertas, imponía horarios, administraba mi presencia. Ahora empezaba a verla también como alguien atrapada en su propia historia, repitiendo patrones que no había elegido. Eso no borraba el daño, pero lo explicaba. Esa noche, después de que Daniel se fue, me quedé pensando en cuántas veces había sido yo la que imponía, sin darme cuenta, mi forma de hacer las cosas. En cuántas veces había creído que mi experiencia me daba autoridad. En cuántas veces había querido proteger, pero quizás había asfixiado. No me culpé, tampoco la absolví. Por primera vez, la historia dejó de ser sencilla. Ya no había una villana clara ni una víctima perfecta, solo personas heridas reaccionando como podían. Pensé en Lucía niña, escuchando que nunca era suficiente. Pensé en mí, diciéndole a Daniel que debía ser fuerte, responsable, impecable. Pensé en cómo ambos habíamos amado desde el miedo, cada una a su manera. El dolor se volvió más complejo, más humano. Si estás escuchando esto y en algún momento sentiste que no sabías de qué lado ponerte, te entiendo. Yo tampoco lo sabía ya. Parte de mí seguía dolida, ofendida, cansada. Otra parte empezaba a preguntarse si era posible algo distinto, si había una forma de romper ese ciclo sin que alguien tuviera que desaparecer. No sentí ganas de llamar a Lucía, no sentí prisa por arreglar nada, pero tampoco sentí el mismo enojo. Por primera vez desde el portazo, me permití una idea peligrosa. Que tal vez todos habíamos estado peleando contra fantasmas del pasado, viéndonos unos a otros a través de heridas que no pertenecían del todo al presente. Eso no hacía el camino más corto, lo hacía más incierto, y a veces la incertidumbre es lo más honesto que hay. El hospital se había convertido en parte de mi rutina sin que me diera cuenta. 2 veces por semana iba como voluntaria a leerle a pacientes mayores, a acompañarlos un rato, a estar. Era una forma de ocupar el silencio sin huir de él. Ese día llegué como siempre, con mi bolso y un libro bajo el brazo, pensando que sería una tarde tranquila. No lo fue. Apenas entré a urgencias, sentí ese olor inconfundible a desinfectante y ansiedad. Caminé por el pasillo largo, mirando el suelo, hasta que escuché una voz que me atravesó el cuerpo entero. Abuela. Levanté la vista de golpe. Mateo estaba en una camilla, con el brazo inmovilizado, de una forma que no era natural. Tenía la cara pálida, los ojos llenos de lágrimas contenidas. Por un segundo no pude moverme. Todo el ruido del hospital desapareció, solo lo vi a él. Corrí sin pensarlo. No hubo cálculo, no hubo orgullo, no hubo límites en ese instante, solo instinto. Mi niño, dije, tomando su mano con cuidado. Ya estoy aquí. Mateo empezó a llorar entonces, un llanto profundo, de esos que salen cuando uno ya no puede sostenerse más. Se aferró a mí, como si el mundo se hubiera vuelto demasiado grande de repente. Lo abracé con cuidado, sintiendo cómo su cuerpo temblaba. Daniel estaba a un lado, de pie, inmóvil. Se veía devastado, ojeras profundas, el rostro desencajado. Cuando me vio, algo en él se quebró,
Mamá, dijo en voz baja, gracias por venir. No respondí, no hacía falta. Un médico se acercó, explicó lo que había pasado. Mateo se había caído del columpio. El golpe no era grave, pero el brazo estaba fracturado. Necesitaba yeso, observación, calma. Mientras hablaban, yo le acariciaba el cabello, le hablaba despacio, como cuando era pequeño. Le decía que todo iba a estar bien, que los médicos sabían lo que hacían, que yo no me iría. Lucía no estaba ahí. ¿Dónde está tu mamá?, pregunté suavemente. Mateo dudó un segundo. Está con Sofía. Tiene fiebre otra vez. Daniel apretó los labios. Se desbordó, dijo. No pudo más. Ahí entendí el peso real de todo. No como teoría, no como análisis, como realidad cruda. Las horas siguientes fueron largas. Rayos X, espera, procedimientos. Mateo se calmó poco a poco, agotado. Yo no me moví de su lado en ningún momento. Sostenía su mano cuando se quejaba. Le hablaba cuando se asustaba. Estuve ahí, como siempre había sabido estar. Pero algo era distinto. Daniel se sentó a mi lado en una de las salas de espera. Tenía la cabeza entre las manos. Ya no parecía el hombre que tenía todo bajo control. Parecía un niño asustado. Nunca me había sentido tan inútil, confesó sin mirarme. Siempre pensé que podía con todo, que solo era cuestión de organizarse. Pero hoy no supe qué hacer. Su voz se quebró. Lucía empezó a llorar, continuó. Mateo sangrando, Sofía con fiebre. Todo al mismo tiempo. Se sentó en el suelo y decía que no podía respirar, que no podía pensar, y yo solo agarré a Mateo y salí. Lo escuché sin interrumpir, sin reproches, sin la necesidad de tener razón. Pensé en cuántas veces yo había hecho exactamente eso, agarrar al niño, salir, resolver, sostenerlo todo para que nadie más tuviera que hacerlo. No dije te lo dije, no dije ahora entiendes, solo estuve. Cuando finalmente le pusieron el yeso a Mateo, ya era de noche. Estaba cansado pero tranquilo. Se quedó dormido apoyado en mi hombro, con la respiración lenta. Daniel lo miraba como si lo viera por primera vez. ¿Te puedes quedar con él esta noche?, me preguntó. Lucía está con Sofía y... No creo que pueda con todo hoy. Miré a mi nieto dormido, miré a mi hijo roto. Sentí el peso de la decisión, pero también su claridad. Sí, dije, me quedo. No fue una rendición, no fue volver atrás, fue una elección consciente. Estar ahí no significaba borrar lo que había pasado, significaba algo más difícil, estar sin desaparecer. Esa noche, mientras caminaba por el pasillo empujando la camilla, entendí que el amor no se había ido nunca, que seguía intacto, feroz, automático, pero que ahora tenía que aprender a convivir con algo nuevo, con límites. Daniel se sentó frente a mí, con los ojos rojos. Perdón, mamá, dijo, por no verte, por no defenderte, por dejar que todo llegara a esto. No respondí enseguida. Miré a Mateo dormir. Escuché el sonido lejano de monitores y pasos. Esto no se arregla con una noche, dije al fin, pero esta noche importa, asintió. Y en ese hospital, rodeada de luces frías y silencios cargados, supe que ese era el verdadero punto de quiebre. No el no del teléfono, no la puerta cerrada, sino ese instante en el que el amor volvió a ponerse en juego, ya no desde la culpa, sino desde la conciencia. Nada sería igual después de esa noche. Y, por primera vez, no sentí miedo de eso. La noche avanzó despacio en el hospital. Mateo dormía profundamente. Agotado por el dolor y el susto, yo estaba sentada a su lado, escuchando el sonido regular de su respiración, cuando Daniel regresó con 2 cafés en la mano. Se sentó frente a mí, sin decir nada al principio, como si necesitara juntar fuerzas para algo que llevaba tiempo guardando. Mamá, dijo al fin, hay cosas que nunca te conté. Levanté la mirada, no lo apuré. Había aprendido que algunas verdades necesitan silencio antes de salir. Lucía tuvo un colapso hace 1 año, continuó. ¿No fue algo pequeño? Se quebró por completo. Pasó varios días en observación. Ansiedad severa, depresión, ataques de pánico. Yo no supe cómo manejarlo. Sus palabras no me sorprendieron tanto como pensé, encajaban. Muchas piezas sueltas empezaron a encontrar su lugar. Desde entonces vivimos con miedo, siguió.
miedo de que vuelva a pasar, miedo de hacer algo mal, miedo de que todo se descontrole. Cada decisión gira alrededor de evitar otra caída. Hablaba despacio como si cada frase le pesara. Lucía cree que si no controla todo, algo terrible va a suceder. Los niños, yo, ella misma. Y cuando siente que pierde ese control, entra en pánico. Pensé en su forma de organizarlo todo, los horarios, las visitas, las normas, no como frialdad, sino como un intento desesperado de sostenerse. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté en voz baja. Daniel apretó el vaso de café entre las manos. Porque me daba vergüenza, porque pensé que podía con todo, porque creí que si mantenía la paz, si evitaba conflictos, todo se acomodaría solo. Ahí estaba, la palabra que lo explicaba todo. Paz. Esa paz frágil que se construye sobre silencios y renuncias. Esa paz que no es paz, sino miedo disfrazado. Te dejé sola muchas veces, dijo. Lo sé. Cuando Lucía se tensaba contigo, yo elegía no intervenir. Pensaba que era lo mejor para todos, que así evitaba problemas. Pero en realidad, solo estaba huyendo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Te convertí en el daño colateral. No respondí enseguida. Sentí tristeza, sí, pero también algo nuevo, una comprensión amarga. Yo también hice eso, le dije finalmente, durante años. Daniel me miró, confundido. Yo también creí que sostenerlo todo era amar, que callar era proteger, que no pedir nada era ser fuerte. Pensé que si lo daba todo, nadie sufriría. Y no fue así. El silencio se instaló entre nosotros, pero no era incómodo, era necesario. Lucía no te odia, dijo después de un rato. Te teme. La palabra fue precisa, no rechazo, no desprecio, temor. Te ve como alguien que puede señalar sus errores, como alguien que podría decirme que no es suficiente, como alguien que podría hacerme dudar. Recordé cada mirada tensa, cada intervención, cada límite impuesto. Ya no se veían iguales. Eso no justifica lo que pasó, dije, ni el portazo, ni la humillación. Lo sé, respondió rápido. No la estoy excusando. Solo necesitaba que supieras de dónde viene. Asentí lentamente. Por primera vez la historia dejó de dividirse en buenos y malos. Empezó a verse como lo que realmente era. Un grupo de personas heridas, chocando entre sí, tratando de sobrevivir con las herramientas que tenían. Pensé en Lucía niña, viviendo bajo una mirada que nunca aprobaba. Pensé en Daniel, creciendo con una madre que lo protegía de todo, incluso de aprender a poner límites. Pensé en mí, construyendo mi identidad entera alrededor de no fallar. Todos habíamos amado desde el miedo. Eso fue lo que más me dolió reconocer, que nadie había querido hacer daño, y aún así nos lo habíamos hecho. Daniel respiró hondo. Cuando colgaste el teléfono ese martes, pensé que estabas siendo cruel, confesó. Hoy entiendo que estabas haciendo algo que yo nunca supe hacer. ¿El qué?, pregunté. ¿Decir basta? La palabra quedó flotando entre nosotros. No arreglamos nada esa noche. No hubo promesas grandilocuentes ni soluciones inmediatas. Solo una conversación honesta, de esas que llegan tarde, pero igual importan. Antes de irse, Daniel se acercó a la camilla y miró a Mateo dormir. No quiero que mis hijos aprendan a vivir con miedo, dijo, ni a amar desde el control. Lo miré. Vi a mi hijo, no como el hombre distante de los últimos años, sino como el niño que alguna vez me necesitó para aprender a caminar. Entonces tendremos que aprender todos, respondí. Cuando me quedé sola, el cansancio me cayó de golpe. Pero no era el cansancio de siempre, no era el de sostenerlo todo. Era el cansancio de haber mirado de frente verdades que dolían. Y, aún así, sentí algo parecido a alivio, porque por primera vez entendí que no estaba sola en el dolor, que no era la única rota, que no había fallado en todo, solo había amado como había sabido. Y ahora, tal vez, todavía estábamos a tiempo de aprender a amar de otra manera. Nos sentamos los tres en la sala 2 días después, cuando Mateo ya estaba en casa con el yeso y Sofía había bajado la fiebre. Nadie propuso esa conversación, simplemente ocurrió, como ocurren las cosas que ya no pueden seguir evitándose. Daniel se sentó en medio, con los hombros tensos.
Lucía frente a mí, las manos entrelazadas con fuerza. Yo respiré hondo antes de hablar, sabiendo que esa vez no podía esconderme detrás del silencio. No vengo a reclamar, dije despacio. Vengo a decir algo que debí decir hace tiempo. Lucía levantó la mirada. Tenía los ojos cansados, enrojecidos. No parecía la mujer segura y controlada de siempre. Parecía agotada. He estado presente toda mi vida, continué. He ayudado, he esperado, he callado. Y lo hice por amor. Pero necesito decirlo con claridad. No soy una empleada de emergencia. La frase quedó suspendida. Daniel cerró los ojos un segundo. Lucía tragó saliva. No puedo ser llamada, solo cuando todo se cae. Seguí. No puedo ser ignorada cuando estorbo y necesaria cuando convengo. Eso no es familia. Eso me borra. Lucía respiró rápido, como si las palabras le apretaran el pecho. Nunca quise hacerte sentir así, dijo al fin, con la voz quebrada. De verdad no. No hablé. La dejé continuar. Tengo miedo, Elena. Miedo todo el tiempo. Miedo de hacerlo mal. Miedo de que me juzguen. Miedo de que Daniel se dé cuenta de que no soy suficiente. Y cuando tú estás cerca, siento que todo eso se activa. No porque tú lo provoques, sino porque no sé cómo manejarlo. Las lágrimas empezaron a caerle sin que intentara detenerlas. Cuando cerré la puerta ese domingo, no fue porque te odiara, fue porque me sentía desbordada. Y aún así, fue cruel. Lo sé. Daniel se inclinó hacia adelante. Debí detenerte, dijo. Debí decir basta, pero elegí callar para no empeorar las cosas. Y con ese silencio te fallé, mamá. Lo miré. Vi en él el peso de años de evitar conflictos. No respondí de inmediato. Poner límites no es castigar, dije finalmente. No te castigué al decir que no. Me protegí. Lucía sintió llorando. Nunca nadie me enseñó eso, susurró. En mi casa, poner límites era abandonar, o atacar, o ser egoísta. Lo entiendo, respondí, pero también necesito que entiendas algo tú. Mi vida no puede reducirse a estar disponible. Tengo derecho a descansar, a decir que no, a existir fuera de las crisis. El silencio volvió a instalarse. Esta vez no era tenso, era pesado, pero honesto. No espero que todo cambie hoy, añadí. No espero confianza inmediata, ni cercanía forzada, pero sí respeto, y eso incluye hablar con palabras, no con puertas cerradas. Lucía levantó la cabeza. Lo siento, dijo. No como fórmula, no como obligación, lo siento de verdad. Asentí, no sonreí, no la abracé, y eso fue importante. El perdón no es un interruptor, dije, es un proceso. Habrá días en los que recuerde ese portazo, habrá días en los que me cueste estar aquí. Necesito que seas paciente con eso. Lo seré, respondió sin dudar. Daniel nos miraba a las dos, como si viera algo nuevo formarse entre nosotras. Yo también tengo que aprender, dijo, a no esconderme, a no dejarlas solas con sus miedos. No salimos de esa conversación como una familia perfecta. No hubo promesas grandilocuentes ni abrazos de película. Hubo cansancio, hubo lágrimas, hubo incomodidad y, aún así, hubo algo que no había estado antes, verdad. Cuando me levanté para irme, Lucía se acercó un paso. Gracias por no desaparecer, dijo. Gracias por no exigirme que todo esté bien, respondí. Esa noche, de regreso en mi casa, me senté en el sillón en silencio. No sentí alivio inmediato, tampoco victoria. Sentí algo más real. La certeza de que había dicho lo que necesitaba decir, aunque eso no garantizara un final feliz. Y entendí algo que me acompañaría desde entonces. Poner límites no rompe los vínculos. Lo que los rompe es fingir que no necesitamos ninguno. Han pasado 2 años desde aquel domingo en el que una puerta se cerró frente a mí y algo dentro de mí despertó. No todo fue fácil después. Hubo silencios largos, encuentros incómodos, pasos lentos. Pero el tiempo, cuando se camina con verdad, acomoda las cosas de una manera distinta. Ahora los martes y los jueves por la tarde voy a una clase de pintura. Nunca pensé que diría algo así. Siempre creí que no tenía talento, que eso era para otros. Pero ahí estoy, con un delantal manchado de colores, rodeada de mujeres que también empezaron tarde, que también aprendieron a decir que no después de años de decir que sí. Reímos, nos contamos historias,
A veces pintamos en silencio, y ese silencio ya no duele. Tengo amigas, de las que llaman solo para saber cómo estás, de las que no te necesitan para resolver nada. Rosa sigue cruzando la calle para tomar café conmigo. Ya no hablamos solo de problemas. Hablamos de viajes que quizás nunca hagamos y de planes pequeños que igual ilusionan. Con Daniel y los niños la relación es distinta. ¿Nos vemos menos? Sí. Pero cuando nos vemos, estamos de verdad. Mateo ya no me llama solo cuando se cae. Me llama para contarme cosas de la escuela. Sofía se sienta a pintar conmigo sin prisa. No soy el recurso de emergencia. Soy su abuela. Lucía y yo no somos amigas. Y está bien. Nos hablamos con respeto, nos escuchamos. A veces nos equivocamos y lo decimos. A veces necesitamos espacio y lo pedimos. Eso también es amor. He aprendido que perder no siempre es quedar sola. A veces perder es soltar el miedo que te mantenía atrapada. El miedo a no ser necesaria. El miedo a incomodar. El miedo a decir basta. No perdí a mi familia. Perdí el miedo. Si esta historia te tocó, si en algún momento sentiste que vivías solo para otros y te olvidaste de ti, me gustaría leerte. Cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar. Suscribirte ayuda a que más voces como esta no se queden en silencio, a que más historias reales encuentren espacio. Gracias por escucharme, por quedarte, por no mirar hacia otro lado.